Durante décadas, el cubo de Rubik ha sido presentado como un ingenioso rompecabezas del siglo XX, atribuido al profesor húngaro Erno Rubik en 1974. Sin embargo, recientes investigaciones arqueológicas y documentos desclasificados sugieren que su historia podría ser mucho más antigua y considerablemente más misteriosa. En 2008, un equipo de arqueólogos húngaros afirmó haber descubierto un objeto sorprendentemente similar a un cubo de Rubik en una excavación cerca del Danubio. Tallado en madera oscura y con restos de pigmentos minerales, el artefacto fue datado mediante carbono 14 en el siglo XII. Aunque su mecanismo era más rudimentario, la estructura mostraba un sistema rotatorio funcional que recuerda inquietantemente al rompecabezas moderno. El hallazgo fue rápidamente retirado del debate académico tras la intervención de varias instituciones europeas, alegando inconsistencias metodológicas. El artefacto hallado a orillas del Danubio, conocido provisionalmente como Cubo de Visegrad, presenta una construcción sorprendentemente sofisticada para su supuesta datación en el siglo XII. A diferencia del plástico moderno, cada una de sus piezas está tallada en una combinación de maderas nobles, boj para las aristas, cerezo para las esquinas y un núcleo central elaborado en roble endurecido, elegido aparentemente por su resistencia estructural. El mecanismo interno ha desconcertado a los investigadores. En lugar de los sistemas de tornillos y muelles metálicos actuales, el cubo emplea un ingenioso ensamblaje de pequeñas láminas de bronce templado y fibras vegetales trenzadas, posiblemente lino o cáñamo, que actúan como elementos de tensión. Estas fibras, tratadas con resinas naturales, mantenían la cohesión del conjunto, permitiendo el giro de las caras con una suavidad inesperada para su época. Los pigmentos utilizados en sus 6 caras también revelan un conocimiento avanzado de materiales. Análisis químicos detectaron restos de lapislázuli pulverizado para el azul, cinabrio para el rojo, malaquita para el verde y una mezcla de azafrán y cal para el amarillo. El blanco, curiosamente, no era pintado, sino obtenido mediante la propia palidez del boj pulido, mientras que el negro provenía de carbón vegetal fijado con aceite de linaza. Estos colores, lejos de ser meramente decorativos, parecen haber tenido una función simbólica ligada a doctrinas filosóficas o alquímicas. Aún más intrigante es el llamado Manuscrito de Buda, un documento anónimo fechado en 1698 que describe un cubo de las 6 caras cambiantes, utilizado supuestamente por monjes para entrenar la mente y alcanzar estados de concentración extrema. El texto sugiere que cada cara representaba un principio filosófico distinto y que resolver el cubo simbolizaba el equilibrio entre ellos. Uno de los documentos más intrigantes asociados al cubo es un fragmento del ya mencionado Manuscrito de Buda, en el que se describe un método de resolución radicalmente distinto al actual. En lugar de ordenar colores por caras, el texto propone un sistema llamado la danza de las correspondencias, en el que el objetivo no era uniformidad visual, sino alinear ciertas piezas clave en posiciones específicas según ciclos de movimiento predefinidos. El método, traducido parcialmente, incluye instrucciones como 3 giros al oriente, 1 al ocaso, y devolver el eje del mundo a su lugar, lo que algunos expertos interpretan como una secuencia ritualizada de movimientos. Otros fragmentos sugieren que el proceso debía realizarse en un estado de concentración profunda, casi meditativa, donde el ejecutante memorizaba patrones en lugar de buscar soluciones visibles inmediatas. Lejos de ser un simple pasatiempo, este cubo parece haber sido concebido como una herramienta de disciplina mental, donde resolverlo no implicaba restaurar el orden, sino comprender el equilibrio oculto del desorden. Algunos historiadores sostienen que Erno Rubik no inventó el cubo, sino que redescubrió un concepto olvidado. Según esta teoría, durante sus estudios de arquitectura, Rubik habría tenido acceso a archivos restringidos de la Universidad Técnica de Budapest, donde encontró referencias a estos antiguos mecanismos. Inspirado por ellos, habría desarrollado una versión moderna adaptada a la producción industrial. Hoy, el cubo de Rubik sigue siendo un icono cultural y matemático, pero si estas historias contienen aunque sea una fracción de verdad, quizás no estemos ante un simple rompecabezas, sino ante un artefacto cuyo origen se pierde entre la historia, la filosofía y el secreto.